Hola, mi nombre es María Emilia Vilés y hoy vamos a hablar sobre la psicolingüística. ¿Qué es la psicolingüística? Es la parte de la psicología que se dedica a estudiar la forma en la que los seres humanos procesamos el lenguaje. También es conocida como la psicología del lenguaje. Su objetivo es explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje, y consta de dos grandes campos, la comprensión y la producción. Historia de la psicolingüística. En 1951 se realizó la primera reunión para tratar acerca de la psicolingüística. En 1953 fue la segunda reunión y en 1954 se publicó un libro en donde aparece por primera vez el término psicolingüística. Métodos de investigación de la psicolingüística. Existen tres principales, los cuales son el método científico, que contrasta la hipótesis con la realidad, el estudio de la producción, que se lo realiza a través de la observación, y el estudio de la comprensión, que se lo hace a través de la experimentación. Diferencia entre psicolingüística y lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia los elementos formales de una lengua, empleando un método racional y parte de materiales verbales que han sido producidos en situaciones ideales. Por el contrario, la psicolingüística es la ciencia que se preocupa por conocer cómo los individuos procesan el lenguaje, utilizando métodos científicos y partiendo de materiales que han sido producidos por situaciones reales. Los componentes del lenguaje son cuatro principales: fonema, que es la unidad mínima del sonido; morfema, que es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical; la sintaxis, la cual es una combinación de palabras que forman una oración; y el discurso es la unión de oraciones que mantienen coherencia y sentido. Mecanismos cognitivos del habla. La percepción es un proceso constructivo a través del cual organizamos y damos sentido a los estímulos. Memoria consta de dos momentos, los cuales son almacenamiento de información y recuperación de la información. Lenguaje permite la expresión y la comunicación de sentimientos. Pensamiento procesa la información estableciendo relaciones entre los datos. Y atención, que es el estado de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sistema de procesamiento lingüístico. Existen dos formas, bottom-up y top-down. Bottom-up comienza por la percepción del estímulo, realiza procesos perceptivos, después procesos léxicos, procesos sintácticos, procesos semánticos y pragmáticos, y por último la representación del significado. Mientras que top-down comienza por la representación del significado, después procesos semánticos y pragmáticos, procesos sintácticos, procesos léxicos, procesos perceptivos y por último el estímulo. Ahora les voy a hablar sobre el lenguaje humano y animal. Su primera diferencia es que el lenguaje humano produce docenas de sonidos que tienen millón de significados, mientras que el lenguaje animal tiene docenas de sonidos con docenas de significados, y estos significados son propios para cada animal. ¿Qué es el lenguaje? Para Luria es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos. Una de las principales características del lenguaje humano es la doble articulación. En la primera articulación se realizan sonidos con significados, como fonemas y morfemas, que son las palabras. Y la segunda articulación son la combinación de palabras, las cuales se puede realizar un número ilimitado de oraciones. Conjeturas tradicionales. Estas son teorías sobre el origen del lenguaje. Existen 5 principales. La teoría del wow-wow, el cual menciona que el origen del lenguaje está en las onomatopeyas, es decir, la imitación del sonido de la naturaleza, en especial de los animales. La teoría del ai-ai, la cual menciona que el origen de la lengua está constituida por interjecciones, es decir, sonidos instintivos provocados por las emociones. La teoría del ding-dong, el cual se origina en las conexiones naturales no arbitrarias entre sonidos y significados. La teoría del au, el cual el lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, gruñidos colectivos. Y la teoría del ala, el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de sonidos relacionados con el amor, el juego, la canción y la risa. Ahora les voy a hablar sobre las áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. Las principales son área de Broca, la cual fue descubierta por Paul Broca en 1861. Se asocia con la producción del lenguaje y está ubicada en la tercera circunvolución izquierda, delante de la zona motriz facial 1, en el área 44 de Brodmann.
y el área de Wernicke, la cual fue descubierta por Karl Wernicke en el siglo XIX. Esta se asocia con la comprensión del lenguaje y está ubicada en el lóbulo temporal izquierdo en el área 22 de Brodmann. La lateralización del lenguaje. Esta implica una dominancia de la capacidad del lenguaje en un hemisferio, sea la izquierda o el derecho, y en algunos casos se puede dar de forma bilateral. La dominancia del lenguaje está relacionada con la lateralidad. Aproximadamente el 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en su hemisferio izquierdo, mientras que un 70% de los zurdos lo tienen en su hemisferio izquierdo, el 15% en el hemisferio derecho y el 15% de forma bilateral. Asimismo, la organización del lenguaje también está relacionada con el sexo, ya que las mujeres la tienen en su mayoría de forma bilateral y los hombres está más establecido en la izquierda. Ahora vamos a hablar de las rutas diferenciadas de las modalidades del lenguaje. Las modalidades del lenguaje son tres: el habla, la lectura y la escritura. En esta existen dos rutas: la ruta ventral, que es la vía rápida, y la ruta dorsal, que es la vía lenta. El habla. La ruta ventral comienza por la corteza auditiva primaria, se dirige al área de Wernicke, a la memoria semántica y auditiva, después al área de Broca, que se conecta con la corteza motora primaria. Ruta dorsal. Esta comienza con la corteza auditiva primaria. Se dirige al área de Wernicke, la memoria semántica y la memoria auditiva. Después al giro angular, al fascículo arqueado, al área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. La lectura. Ruta ventral. Comienza por la corteza visual primaria, se dirige al área de Wernicke, a la memoria semántica y memoria visual, después al área de Broca, que se conecta con la corteza motora primaria. Y la ruta dorsal, la cual comienza con la corteza visual primaria, se dirige al área de Wernicke, a la memoria semántica y visual, después al fascículo arqueado, al área de Broca, que se conecta con la corteza motora primaria. Y por último, la escritura. Ruta ventral. Comienza con la corteza visual primaria, se dirige al área de Wernicke, a la memoria semántica y por último al área de Exner, la cual es el centro del área superior. Y la ruta dorsal, la cual comienza en la corteza visual primaria, se dirige al área de Wernicke, a la memoria semántica, después al giro angular y termina en el área de Exner. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre la cognición y el lenguaje. La cognición influye en el lenguaje desde el momento de la concepción. Existen varios desarrollos importantes que caben recalcar. En la semana 4 se desarrolla el sistema nervioso rudimentario. En el tercer mes comienzan los reflejos básicos. En el cuarto mes, la reacción a sonidos o luces brillantes, se desarrolla la corteza cerebral y se activa su sistema nervioso. En el quinto mes se produce la maduración de neuronas motoras y en el sexto mes existen más conexiones que ayudan al aprendizaje del niño. Uno de los aspectos importantes es el desarrollo encefálico. El crecimiento de este está relacionado con el desarrollo del lenguaje durante los primeros meses, ya que el llanto del bebé está controlado por el tallo cerebral y el puente de Barolio. Dentro del desarrollo del lenguaje existen dos etapas. La primera es la etapa prelingüística. Antes de los 3 meses, los niños ya logran la vocalización refleja, sonríen cuando le hablan, reconocen la voz de su madre. De 3 a 4 meses aparecen los sonidos vocálicos, mueven los ojos en dirección al sonido y responden a cambios de tonalidades. Mientras que a los 6 meses producen balbuceo reduplicado, emisiones silábicas y prestan atención a la música. De 7 a 8 meses realiza imitación de melodía de acentuación de la lengua de su entorno y entiende el sonido de las letras. A los 9 meses realiza el balbuceo no reduplicado, combinaciones silábicas e inicia el principio de conversación. De 10 a 12 meses aparecen las prepalabras y el primer signo con significante. Y la etapa lingüística, la cual inicia cuando ya emitieron su primera palabra aproximadamente a los 12 meses. De 12 a 18 meses se da la evolución pragmática. Los niños cuentan con 20 a 100 palabras. De 20 a 30 meses cuentan con 300 palabras y entienden todo lo que tú les digas. De 36 meses cuentan con 500 a 1000 palabras y aquí es donde se amplía mayormente su vocabulario.
¿Cómo aprenden los niños? Los niños aprenden a partir de 6 categorías. Primero, los sustantivos, después los verbos, después los adjetivos, los adverbios, conjunciones y terminando por la interrogación. Bases sociales del lenguaje. Nosotros, al ser seres sociales, necesitamos relacionarnos con nuestro entorno e interactuar con las personas que se encuentran en él. Ahora vamos a mencionar las características principales sobre el desarrollo social del lenguaje. En la semana 1, imita acciones. En la semana 2, diferencian a su madre. De la semana 3 a la 6, sonríen a estímulos externos. En mes 1, imita tono y duración de sonidos. En la semana 12, existe un cambio en los patrones de vocalización que se da entre el niño y su cuidador. En el mes 3, los gestos se disminuyen y la vocalización aumenta, por lo cual el niño se convierte en un participante activo del diálogo. La semana 12 a la 14, se produce un incremento de patrones de vocalización. En el mes 3 al mes 4, se realizan patrones conductuales, en los cuales se realizan rituales y juegos. Del mes 4 al mes 6 se realiza imitación facial, en el mes 5 imitación de movimientos y vocalizaciones. Las conclusiones según Owen sobre las bases sociales son: la comunicación presimbólica permite a los niños aprender el lenguaje. 2. Los humanos somos animales sociales que vivimos generalmente en un entorno social. 3. Tanto la estructura semántica como las funciones pragmáticas se derivan de la interacción social. 4. Los niños infieren el significado a partir del lenguaje de sus padres o cuidadores. Y 5. La interacción del niño con la madre proporciona la base que permite a los niños aprender el código lingüístico. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, materia psicolingüística. Video realizado por María Emilia Viles.